Continuaremos con la ayuda del Señor en esta noche leyendo su palabra y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias al Evangelio según Juan, por favor. Hay cosas maravillosas que nosotros podemos ver, podemos apreciar también en este mundo, pero si algo es maravilloso de veras, es poder conocer a Dios, y conocer a Dios es creer en Él, creer en el Señor Jesucristo, creer en la palabra misma de Dios. Y eso es precisamente lo que estamos en esta noche tomando muy en cuenta con la ayuda del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 3, en el Evangelio según Juan. Son pasajes muy conocidos para los cristianos, pero deseamos realmente, apreciable amiga que está entre nosotros en esta noche, amigo también que se ha tomado el tiempo de acompañarnos a estas conferencias, a estas reuniones, para venir a escuchar la palabra de Dios. Quisiera Dios que no vaya a regresar a su casa, a su lugar, así como vino, sin Dios y sin Cristo en su corazón. Porque con un motivo Dios le ha traído y con un propósito. Quiero decirle algo, que usted no está por casualidad en esta noche, en este lugar. Dios tiene un propósito especial para usted. Por eso quiero invitarle que me acompañe en la lectura juntamente con mis hermanos. Y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 3 según Juan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios nos bendiga en la lectura de su santa palabra en nuestros corazones. Es maravilloso en realidad encontrar a un hombre. La Biblia lo describe como un hombre principal entre los judíos, maestro entre los judíos, un hombre con una preparación intelectual tan avanzada, de mucho conocimiento, un hombre que la palabra de Dios aquí nos lo muestra, un hombre llamado Nicodemo, un hombre que había oído también el testimonio de la persona misma del Señor Jesucristo, pero no había tenido la dicha de conocerle todavía. Pero para Nicodemo es una inquietud oír los milagros que el Señor Jesús está haciendo allí en Jerusalén, allí en Samaria, allí en Capernaum y en los alrededores de Jerusalén. Para Nicodemo era algo raro. Por eso se acerca al Señor y le dice: sabemos, y esta es una de las cosas importantes, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Para Nicodemo era una confusión darse cuenta que si Dios no estuviera con Jesús, el Señor no hubiera podido hacer los milagros que él hacía. Pero también para él era una duda que él viniera de parte de Dios. Sin embargo, lo que leemos a través de la palabra misma, el Señor Jesús le hace la respuesta: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra confusión más para Nicodemo: ¿cómo es posible de que un hombre puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer otra vez? Otra confusión. Sin embargo, el Señor Jesús le habla más claro: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, para Nicodemo hay más confusión todavía. Sin embargo, Nicodemo llega a una conclusión de querer saber más y le dice al Señor Jesús: ¿y cómo puede hacerse esto? Esta es una de las preguntas. En la gente en el día de hoy, cuando les preguntamos: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ahora, ¿de qué manera el hombre y la mujer cree en Dios? ¿Y cuál es el Dios en el que él cree? Y esa es la pregunta, apreciable amigo, amiga, en esta noche. ¿De qué manera ha llegado usted en esta noche a este lugar? Para ver a la multitud de los cristianos que nos reunimos en este lugar. ¿Para qué y por qué nos reunimos? Sin embargo, ha llegado con cierta duda, pero con aquella tendencia de que usted cree en Dios. Pero, ¿de qué manera cree usted en Dios? El Señor Jesús le da la respuesta. La palabra aquí dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Una explicación más como maestro de Israel. Y cuando el Señor Jesús le habla a Nicodemo, que era maestro de Israel y no sabía estas cosas, era porque el Señor Jesús conocía todo el intelecto de este hombre, un hombre bien preparado, que conocía también la ley que Dios había dado a Moisés, y también conocía los acontecimientos del pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, acontecimientos que se llevaron a cabo muchos años antes. Ahora viene una cosa importante que el Señor Jesús le dice a Nicodemo más adelante: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le habla de un acontecimiento para el pueblo de Israel. Cuando encontramos en el libro de Números la historia, cómo el pueblo se ofendió contra Moisés y pecó contra Dios, porque se habían ofendido tanto de las cosas que estaban sucediendo, y hablaron mal contra Moisés y contra Dios. Y Dios castigó a este pueblo suyo de una manera tan tremenda que la Biblia da testimonio que dentro del pueblo dice que salieron aquellas serpientes. A causa de haber pecado contra Dios, Dios envió serpientes para que mordieran a este pueblo pecador de Israel. Y todo hombre y toda mujer que era mordido por las serpientes, inmediatamente moría. Y dice que murió mucha gente del pueblo de Israel. Pero cuando vieron estas gentes, los que estaban vivos todavía, vieron que muchos habían muerto por haber pecado contra Dios, acudieron a Moisés y le rogaron que rogara a Dios por ellos para que quitara esas serpientes. Y Moisés oró a Dios para que perdonara a este pueblo y ya no siguieran muriendo. Y aquellas gentes se arrepintieron de su pecado y Dios los perdonó. No cabe duda, Nicodemo sabía esta historia del pueblo de Israel. Y por eso el Señor Jesús le hace ver: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si te he hablado cosas terrenales, cosas sencillas, y no las entiendes, ¿cómo entenderás si te hablara las cosas celestiales? Ahora viene una de las cosas importantes. La palabra dice aquí: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Apreciables amigos, amigas, por la Biblia misma conocemos acerca de este acontecimiento también, como el Señor Jesucristo vino de los cielos a tomar un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. De una manera tan excelente, nació en Betlem de Judea y luego creció, cumpliéndose así la palabra de Dios, siendo despreciado y desechado de los hombres como varón de dolores. Dice la palabra, experimentado en quebrantos. Sufrió el Mesías prometido de parte de Dios. Sufrió y padeció y lo desecharon, porque Juan en su capítulo 1 o en su evangelio nos habla de una manera tan excelente en el versículo 12: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es maravilloso de veras darnos cuenta que el Señor Jesús vino, pero los hombres le rechazaron de tal manera que le llevaron a la cruz del Calvario. Y Pedro menciona algo precioso, que el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y eso es verdadero. Entonces nos damos cuenta de algo a través de la palabra misma de Dios. Ya mi hermano que me antecedió mencionó algo importante a través de la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, amiga, en esta noche, la situación y condición suya y la suya es deplorable, es triste y lamentable también, destituido y destituida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado mismo. Y el hombre y la mujer no es un pecador porque sea un ladrón o porque haya matado a alguien. No, ya nacimos con la simiente o la semilla del pecado. Si nos damos cuenta, los niños a la edad de 4 o 5 años ya empieza a verse cómo la semilla del pecado empieza a germinar. ¿Por qué? Porque el niño a los 4, 5 años, 6 años, ya dice mentiras, le miente a la mamá, le miente al papá. Y luego no solo miente, sino que él sabe que en veces mamá deja algunos centavos por ahí a la mesa, porque mamá es muy olvidadiza, ¿verdad? Y deja unos centavos en la mesa y tal vez le ha pedido a la mamá que quiere que le compre un su dulce y mamá no ha querido, pero el niño maquina inmediatamente y mira esto ahí y toma parte posiblemente de ese dinero y toma su camino y va a la tienda con lo que le ha robado a mamá, compra el dulce que él quería. ¿Por qué lo hace? Porque ya la semilla del pecado está germinando, está desarrollándose. Y más adelante, a los 10, 12 años, el pecado es un poquito más grave. Más grave. De tal manera que papá y mamá está segura que sus hijos van a estudiar, pero casualmente nunca pasan de grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están engañando a mamá y a papá y no van a estudiar. Otra mentira un poco más fuerte todavía. Quiere decir que es una pecadora, es un pecador desde que sabe hacer lo bueno y lo malo. Ahora, la razón poderosa por la que Dios dice que por cuanto todos pecaron es porque no hay nadie en el mundo
que no sea pecador o sea pecadora. El único que nació sin pecado fue la persona del Señor Jesús. Él tomó un cuerpo como el nuestro, pero la Biblia da testimonio que fue sin pecado. No hubo engaño en su boca. Sin embargo, Él había venido a cumplir una obra que el Padre le había encomendado. Y esa obra es a favor de toda la humanidad. Como hemos leído, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Es el bendito Hijo de Dios. Y si llegamos al versículo 16, la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero llegar al final de la lectura en esta noche y quisiera llevarles a Primera de Corintios, al capítulo 15. Me gusta leer ese capítulo 15 de Primera de Corintios. Si quisiera acompañarme, si por si acaso no está dormida o no está dormido todavía, quisiera que me acompañara a la lectura de la palabra de Dios. Y dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, en donde leemos con ayuda del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quedémonos ahí nada más. El cumplimiento de la palabra dicha por los profetas se cumplió en la persona bendita del Hijo de Dios. ¿De qué manera? Así como lo hemos leído en esta noche. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y ciertamente, si fuéramos al Antiguo Testamento, encontramos al profeta Isaías hablando de una manera tan excelente acerca de los sufrimientos, acerca del desprecio hacia la persona misma del Señor Jesús. Y él lo predijo o lo anticipó unos 700 u 800 años antes de que el Señor Jesús naciera, y tuvo su cumplimiento al tiempo de Dios. Él vino a hacer la obra, una obra salvadora, y la palabra da testimonio que donde hemos leído aquí a través de la palabra misma de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió porque era un hombre, sencillamente, porque Él era Dios, o es Dios y hombre, y como hombre murió en la cruz, ahí donde dio su vida, donde enclavaron sus manos, enclavaron sus pies, después de haberle coronado con una corona de espinas en sus sienes. Murió porque era hombre. Pero la palabra de Dios nos da testimonio más adelante que Cristo murió conforme a las Escrituras. Ahora dice, y que fue sepultado. Toda persona que muere tiene que ser sepultada. Desde la antigüedad hasta el día de hoy tiene que ser sepultada. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús siendo hombre. Ahora, dice la palabra de Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras. Ahí como Dios, la tumba no le pudo retener. Con poder y gloria, victorioso, triunfante, se levantó de la tumba, salió, y la Biblia da testimonio que se manifestó con pruebas indubitables a los suyos. Después de que murió, después de que fue sepultado y ahora resucitó para nuestra justificación. Apreciable amigo, amiga, en esta noche, yo quisiera tener más tiempo para explicarle más a usted acerca de lo que el Señor Jesús hizo por usted en la cruz, en la tumba y al haber resucitado también. Pero con lo que hemos leído a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta de esa obra perfecta. El Señor Jesús no dejó nada más por hacer, todo lo hizo, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y Él es poderoso, óigame bien, es poderoso para perdonar los pecados suyos, los suyos, los suyos, los suyos y los míos también. Poderoso. Así es sencillamente el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo escribe de una manera tan excelente en el capítulo 2 de su carta a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Apreciable amiga, ¿es usted una pecadora? Posiblemente es una señorita muy bonita, que todos los hombres la admiran por su belleza, pero ¿sabe una cosa? Su corazón es tan negro de pecado y por eso está destituida de la gloria de Dios. Pero en esta noche hay una salvación para usted. Ese corazón negro puede transformarse en otro color de corazón. ¿Con qué? Con la sangre que el Señor Jesús vertió de su santo costado pendiente de la cruz. Dios quiere perdonarle. Dios quiere limpiar su corazón con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es usted la que decide de recibir o rechazar al bendito Hijo de Dios. La dejo que piense. Amigo, en esta noche, usted también es un hombre pecador, joven, señor, ya viejo, como sea su edad. Usted es un pecador y a causa de no tener a Cristo, que el Señor lo bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, por favor. Gracias. Usted es un hombre pecador realmente y necesita la salvación, y esa salvación solamente se la puede dar el Señor Jesucristo. Pablo les mencionaba en el capítulo 2 de Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un don de Dios. En esta noche, gracias a Dios, un hombre ha recibido el don de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo y recibiéndole como su Salvador personal. Quiero decirle algo, que la palabra de Dios dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice usted en esta noche? Gracias a Dios, hay un nuevo hermano, hay uno más en la familia de Dios. ¿Quiere en esta noche usted recibir ese regalo de parte de Dios? Crea en el Señor Jesucristo y será salvo, será salva. ¿Hay alguien en esta noche que lo quiera hacer? Es la última y única invitación que hago, porque el tiempo ya se me fue. ¿Lo quiere hacer? ¿Hay alguien más? Lo dejo el tiempo para que usted tome su decisión, porque es suya la decisión y su responsabilidad delante de Dios. De veras.
Qué triste que habiendo oído el mensaje del Evangelio e ir a una condenación eterna. Eso sí es triste y lamentable. Pero Dios le ama, Dios le ama. Y le dejo la palabra de Dios y Él la bendiga en nuestros corazones.